El título del mensaje de esta noche es El vivir es Cristo. Y vamos a hablar primero de cómo Pablo va justamente a pronunciar esta frase, pero vamos a entrar en contexto primeramente, porque no es correcto ni saludable muchas veces aislar el versículo de su contexto, porque puede ser mal entendido o mal aplicado. Bueno, recuerde que Pablo muchas veces estuvo preso, él desde ahí escribió muchas cartas, él padecía mucho, la pasaba muy mal, era un hombre muy celoso de la ley de Dios. Recuerde, él ya estaba acostumbrado a vivir bajo la rigurosa regulación extra que, más allá de la ley de Dios, tenía los fariseos. Ellos tenían muchas más regulaciones todavía creadas por ellos mismos. Y Pablo era uno de estos estrictos practicantes, pero como ustedes saben, él a través del Evangelio, un momento se dio cuenta que a pesar de ser un hombre muy estricto, eso no sirve para nada para la salvación. En absoluto. O sea, no da más probabilidad de que alguien se salve el hecho de que sea celosamente estricto. Pero tiene sus beneficios el tema de los buenos hábitos, eso sin lugar a dudas. No por nada la Biblia dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, que no es poca cosa el no haber estado en la vida de pecadores o en pecados groseros antes de venir a Cristo. O sea, si lo estuvo, bueno, Dios te trae, te llama al arrepentimiento y te perdona por más grosero que sea el pecado. Ahora, en esta vida, las consecuencias de nuestros pecados anteriores o presentes o futuros no se borran. Es más, quizá cada uno debe tener los suyos. Las consecuencias del pecado de antes de venir a Cristo todavía están corriendo hoy. Y eso no se puede quitar. Es así. Es como querer revertir la ley de la gravedad. Ya está establecida. Así como las consecuencias del pecado ya están establecidas. Ahora, otra cosa es el perdón de los pecados. Sí. Está perdonado. Pero las consecuencias permanecen. No son lo mismo. Bueno, Pablo, él tenía una mirada muy positiva, inclusive de ahora siendo converso, siendo llamado por el Señor, practicando una vida de santidad, él separado completamente, él estaba, no se sabe si antes de su soltería, allí donde él escribe, si se supone que él estuvo casado en algún momento porque un ministro del Sanedrín tenía que tener esposa, por lo menos tenían todos esposa. Un fariseo tenía esposa, pero no se dice nada, ni la historia ni la Biblia dice nada, así que no podemos decir nada. Si la Biblia no lo dice, nosotros no lo decimos, ni inferimos, ni suponemos nada. Pero Pablo estaba soltero y él en esa condición se dedicaba 100% al servicio de Dios. 100%, le daba su vida, su tiempo, todo. Y eso, obviamente, tiene sus pros y sus contras. Bueno, la verdad es que en promedio Pablo, en su ministerio, sufrió muchísimo más que lo que podía haber sufrido en su vida antes de venir a Cristo. Él lo cuenta en muchas de sus cartas, ¿no? Y él, a pesar de todo eso, y creo que esto ya, y lo que voy a leer ahora les sirva a ustedes para aplicarlo a sus propias vidas, a ver si pueden encontrar las cosas buenas que hicieron en Cristo que le trajeron consecuencias malas, que dicen, pero al final yo ahora que me comprometí con Dios, que estoy sirviendo a Dios, que estoy poniendo lo mejor de mí, que me separé de mis pecados, que lo que estaba haciendo mal lo estoy corrigiendo, o lo corregí, o ya no hago más mal lo que hacía mal, o comencé a hacer lo que no hacía, lo que sea. Y encima ahora me vienen estas cosas por causa de que yo hago lo correcto. Ahora dije que no, ahora no hice concesiones. Y por no hacer concesiones con el pecado, tengo problemas.
Bueno, eso le pasaba a Pablo. No hacía concesiones. Y dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. No sé si usted puede decir lo mismo. Las cosas que me pasaron, al final, fueron para bien del Evangelio. Quizás no bien para vos. Y ahí es donde está el primer punto que hoy quiero que retengas. No siempre las cosas que Dios permite son buenas para vos. Son para su gloria siempre, y por otro lado, puede que sean buenas para el Evangelio, como las prisiones de Pablo. A vos y a mí no nos tocó, Dios no quiera, que estemos en la cárcel, ¿verdad? Por causa del Evangelio. Hay pastores que sí, hay predicadores que sí, hermanos que sí, a lo largo y ancho del mundo, testimonios de los países donde hay persecución grave, hombres presos por la causa de Cristo, muertos, torturados y demás, asesinados. Hoy, perfectamente, como en los tiempos de Pablo. Pero él dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. El pretorio era el lugar donde estaban los pretorianos, la guardia del César. Nada fácil de acceder a ese lugar. Sin embargo, Pablo había llegado hasta ese lugar, hasta el pretorio, donde estaba la guardia romana, la guardia del César, oficiales de alto rango, fuerzas especiales, digamos, podríamos decirlo hoy. Ahí estaba Pablo. A donde ningún cristiano podría llegar, pero Pablo podía llegar. Fíjense que, ¿para qué usó las prisiones Pablo? Dios. Para llegar a un lugar donde nadie llega. A veces pasa eso. A veces Dios permite, por ejemplo, que nos enfermemos para llegar a un médico que nadie llegaría con el Evangelio. Me acuerdo, y lo que viene a mi mente ahora es, me acuerdo que era tremendo. Dos hermanos, hermano que partieron, el hermano Rodolfo, no había forma de cerrarle la boca a ese hermano en el hospital. Le predicaba hasta las señoras que hacían el aseo en la pieza, a las enfermeras, a los médicos. No había persona que no le predicara de Cristo. En su último tiempo, antes de partir, ¿no? Me acuerdo que les predicó a todo el mundo. Me acuerdo del hermano, el papá de Jeremías Gómez. Un hermano que no había forma de cerrar la boca. Y toda la enfermedad y su última etapa de vida, ya él estando semi-inconsciente o no hilando bien, seguía hablando de Cristo. Era una máquina de hablar de Cristo. Yo digo, Dios, ¿cómo hace las cosas, no? Qué tremendo. Las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. A veces nosotros queremos que todo salga bien, ¿verdad? Y sí, está bien, es deseable. Yo no quiero que todo salga mal, pero hay cosas que Dios a veces nos permite o permite en nuestras vidas que son para bien, no para mal, para testimonio del Evangelio, para la gloria de su nombre. La mayoría de los hermanos, miren lo que logró. Cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Recuerde que los pretorianos eran bravísimos y los romanos eran bravísimos. Donde había un cristiano, lo querían meter preso. De hecho, persecuciones gravísimas en el tiempo de Nerón, las primeras, y no paró. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, ¿no? Sinceramente, pensando, estos son los opositores religiosos de Pablo, ¿no? Pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Pablo él sabía que estaba puesto para la defensa del Evangelio, pero eso no le traía consigo bendiciones abundantes asociadas, sino problemas abundantes asociados. Y nosotros pensamos generalmente que, bueno, si soy obediente, matemáticamente voy a recibir todas las bendiciones, la prosperidad, la bendición, la salud. Eso predica el Evangelio de la prosperidad, ¿no? Que abusa del concepto, porque no es mentira.
Es verdad, el que siembra abundantemente, en lo material está hablando Pablo en Corintios 9, abundantemente también cosechará. Y eso es verdad. Y el que siembra poco en lo material cosechará poco. Pero si fuera al revés, ¿por qué? ¿Es porque Dios mintió? No, porque Dios tiene un plan superior. A través de ese padecimiento, Él logra que el Evangelio progrese mucho más, ya sea en tu vida, en tu familia, en tu entorno o donde sea. Pero eso lo maneja Dios, no vos, no yo. Nuestra responsabilidad es obedecer, nuestra responsabilidad es trabajar, predicar, anunciar, sembrar, colaborar, servir, dar, perdonar, resistir, soportar. Hay gente que, por supuesto, va a aprovechar que no te quiere, que aborrece la sana doctrina, que va a decir, mira, le está pasando esto porque, y claro, se la merece. Juicio de Dios, dice. Pablo está preso, juicio de Dios, decía. Juicio de Dios. Los juicios de Dios están cayendo sobre Pablo. Predican a Cristo por contienda o por vanagloria. Un apóstol, ¿cómo va a estar preso? Si es el siervo del Señor. Y así, y aplíquelo a su vida cada uno, ¿no? Aquel que puede criticar tu vida o la mía, te la critica a vos, porque yo estoy pasando alguna cuestión difícil. Alguno puede decir, ve, ¿dónde está el pastor? Ahí, el pastor tendría que ser ahí el que maneja el poder, ¿no? O maneja la mano de Dios con sus oraciones, su fe, torcer el brazo de Dios. Esas son tonterías, pero hay gente que está convencida de eso. Estoy puesto para la defensa del Evangelio. Y entonces ya se imagina a Pablo, ¿no? Lo imagina a Pablo, ya tiene un panorama. A un Pablo preso, muchas veces perseguido, solo, abandonado, pasando hambre, dificultades, bien atendido a veces por sus hermanos, que a veces lo acompañaban, Timoteo, Lucas, y Demas, que estuvo un tiempo, después lo abandonó, volvió para atrás. Gente que lo acompañaba, ¿no? Epafrodito, que estaba con él, como un tiempo fue Silas, estuvo con él, Bernabé, Marcos, Juan Marcos, ¿no? Después se apartó. Bueno, todas son desilusiones también que se llevaba Pablo. Imagínense, tenía un colaborador, Demas, y se le fue, no se le fue a otro lado, se le fue al mundo. ¿Qué colaborador? ¿Qué le elegiste, Pablo? ¿Qué clase de discernimiento tenés? ¿Dónde está el discernimiento del Espíritu Santo? ¿No sentiste que Demas no era de Dios? ¿Vos qué le dirías a Pablo? ¿Qué le dirías? ¿Por qué, Pablo? Vos sos un apóstol, vos subiste al tercer cielo. ¿Dónde está tu discernimiento, Pablo? ¿Te preguntaste dónde está el discernimiento de Pablo? ¿Por qué hizo eso, Pablo? ¿Por qué se equivocó tan grueso, Pablo? ¿Vos no te equivocarías? Pregunto. Las cosas que me sucedieron redundaron más bien para el progreso del Evangelio, dice. ¿Así lo permitió? ¿Se equivocó Pablo? Sí, pero porque no es Dios. ¿O vos no te vas a equivocar? No, bueno, pero yo oré antes. Ah, Pablo no oró antes. ¿Se dan cuenta? A veces somos demasiado finos con la mirada, demasiado sesgada el pensamiento, ¿no? Cerrada el ángulo de visión. Bueno, imagínese Pablo con todas esas cosas en el corazón, se agolpaba cada día el peso de todas las iglesias, la preocupación de los hermanos, la apostasía de muchos, como los Gálatas, que de repente allá arriba, allá abajo de los Corintios, la iglesia que él fundó, de repente se le pusieron en contra los mismos hermanos, que él es para sentirse re mal. Imagínese, colecte todo eso, Pablo, y encima preso, solo. ¿Qué te pasa cuando estás solo y estás mal? ¿En qué pensás? ¿En todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es buen nombre? No. Pensás en la bronca que te da, el odio que te da, por qué y las preguntas, ¿verdad que da todo eso? Y cuando estás solo y te preguntas, ¿y por qué, Señor? ¿Y qué habré hecho? No, estos son estos malditos, y así la mente, si te hace una... Bueno, imagínate a Pablo, porque le vendrían a Pablo. Pablo no era Dios, ni era un ángel, era un hombre, llamado por Dios, como vos, como yo. Pero él dice, las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Qué positivo, ¿no, Pablo? Qué positivo que era Pablo. Qué manera de mirar bien las cosas como Dios manda. Es que pues, dice,
No obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. O sea, después de todo, son unos mentirosos, unos contenciosos, lo que sea, peleadores, buscapleitos, pero predican a Cristo y bueno, me gozo por eso. Ya lo juzgará Dios, pero por lo menos anuncian a Cristo. Lo demás es que se arregle Dios con él. O sea, no se van a salvar porque predican a Cristo. Recuerde que Dios puede hacer predicar a las piedras. O un ángel le puede anunciar a alguien. O sea, el estándar es que lo anuncie el pueblo, ¿no? Pero el evangelio también puede anunciarlo un ángel. ¿Podría? No está prohibido, no dice en ningún lado que un ángel no anuncie el evangelio. Dice, porque, qué mirada positiva, ¿no? Veía dentro de todo lo malo, lo único bueno que había que predicaban a Cristo, bueno, lo tomaba. Y se quedaba con eso. Y se gozaba con eso. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Una mirada esperanzadora. O sea, de alguna forma yo sé que si oran por mí va a terminar. Imagínense, se acordaría de la liberación de Pedro. ¿No? Oraron y apareció Pedro. Y no le creían a esta chica, Dorcas. Rode, sí. No, está Pedro, no, estás loca. No, es Pedro, es Pedro. Bueno, y le abrieron a Pedro. Y Pedro fue liberado de manera sobrenatural. Pero no siempre Dios hace así. Porque a Pablo podría haber hecho lo mismo. Oren muchachos de Filipo, oren hermanos, que me pase lo mismo que a Pedro. No. ¿Se dan cuenta? Ahora él decía, yo sé que esto va a resultar en mi liberación. Oren. Dios sabe por qué me pasan todas estas cosas. Qué mirada, ¿no? ¿Les gusta o no les gusta? Qué manera de verlo, Pablo, ¿no? Y ahí viene, conforme a mi anhelo y mi esperanza de que nada será avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. O sea, encima decía, viva o muera, me maten o no me maten, la gloria va a ser para Dios. Qué mirada, ¿no? O sea, no hay forma de perder con Pablo. Pablo no tenía un pensamiento perdedor. O sea, aún matándolo, salía ganando. Y ahí donde sale la frase, ¿no? Porque para mí el vivir es Cristo. O sea, el vivir o el morir, porque él dice, y el morir es ganancia. Dando a entender que muerto o vivo gana igual. Y esta frase es tan espectacular que Dios le da a Pablo. Para mí el vivir es Cristo. O sea, Cristo es vivir, morir, existir, sufrir, recibir bendiciones, ser libre o ser preso. Es Cristo. O sea, la vida es Cristo para él. No es estar libre, estar preso, tener plata, no tenerla, estar viajando o estar metido en una cueva, metido en una reja o escribiendo cartas o no pudiendo escribir, estando solo, estando con algún amigo. La vida es Cristo, no es otra cosa. Nosotros ¿qué pensamos? Bueno, Dios, yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero ir acá, bendíceme Señor, respóndeme. Está bien, debemos planear, organizar, tener planes, pero eso no es vivir, ¿eh? Según la Biblia. Eso es organizar, hacer planes, orar para que Dios, pero eso no es vivir. Vivir es Cristo. Porque la única forma de salir ganando siempre es cuando tu vida es Cristo. Si tu vida, y esto le pasa a muchos cristianos, ves que cuando entran en lucha, ahí es donde se hunden. Porque para ellos el vivir es bienestar, salud, prosperidad, bendición. Cuando no hay bienestar, prosperidad, no hay vida. Esto no es vida. Esto no es vida. Así no es, al cristianismo así no es. Y a muchos jóvenes, adultos, familias completas, no viven a Cristo, viven el día y su estado de ánimo, yo sé que afecta, es natural, pero el gozo de su alma no depende de Cristo, depende de si están presos o libres, si están sanos o enfermos, de si están prosperados o con deudas. Qué diferente la manera de ver la vida, ¿no? Para mí el vivir es Cristo. Y él lo explica, dice, más si el vivir en la carne resulta para mí beneficio para la obra, no sé entonces qué escoger. Porque
De ambas cosas estoy puesto en estrecho, deseando partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Él sabía lo que era bueno. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y mire que ese vosotros, los filipenses, los corintios, los gálatas, convengamos que no era el gozo de Pablo. Eran los dolores de parto de Pablo, no venían de Satanás, venían de la iglesia. O sea que los dolores y los sufrimientos de un ministro vienen de la iglesia, no del diablo, no de la enfermedad, de la iglesia. Porque aún por dolores de parto sufro por vosotros hasta que Cristo sea formado en vosotros, decía Pablo. Wow. Pero el vivir para mí es Cristo. Y confiado de esto, en el hecho del beneficio, que aunque él le convenía partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, primero porque él también tenía el recuerdo, imagínense, ha estado en el tercer cielo, vio cosas gloriosísimas, dice, no, esto no tiene nada que ver con lo que me está esperando en el cielo. Y vos sabés que eso es verdad también, claro, vos no tuviste la experiencia, pero vos sabés también que Dios no puede mentir. Dios no miente. Yo, y confiado en esto, sé que quedaré. ¿En qué esto? En el hecho de que es mejor para Pablo sufrir y seguir trabajando dentro de la iglesia es todavía más útil que si Pablo se muere y se va. Yo no sé si te tenga que pasar lo mismo a vos. No necesariamente. Porque Dios no replica lo mismo que hizo con Pedro, con Pablo, conmigo, con vos, con tu hermano, con tu hermana. No, Dios hace planes especiales con cada uno de nosotros. Ahora, está en nosotros que digamos, para mí el vivir es Cristo. O para mí, como otros, el vivir son los milagros de Dios. Si yo no tengo milagros de Dios, no vivo. Otros, si no veo, no creo, dicen otros. A mí si Dios no me bendice, hasta que no me bendiga, no aparezco. O sea, a mí Dios no me da antes, yo no muevo un pelo, no doy un centavo. Así, ¿no? Y lo condicionamos a Dios y dice, uy, imagínense, ¿no? Debe retroceder de miedo el Señor, no, nada. No. Bien, qué lindo, ¿no? Dice, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en el mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y en nada intimidados. Ahora va la exhortación a los de Filipos para que ellos, cuando les pase algo semejante, de ninguna manera tomen otra actitud que la que tomó Pablo, la cual acabo de relatar y explicar bien, ¿no? Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, pero para vosotros de salvación. Y esto es de Dios. ¿Qué cosa? La intimidación de los que se oponen, las amenazas, las críticas de los que se oponen, es una señal de Dios para los que se salvan. Esto es de Dios. Qué interesante, ¿no? Algunos dirían, no, bueno, Dios tiene que bajar un ángel que me confirme si estoy bien en su camino, en mi iglesia, mi congregación. Eso somos los cristianos cuando están muy tiernitos, recién se abre el porotito. Sí, empieza a brotar la plantita, muy tiernito. Pero en realidad, cuando uno ya tiene convicción de la palabra de Dios, dice, no, las amenazas, la obra de Satanás en mucha gente, está confirmando la salvación en mi vida. Porque yo estoy sirviendo en santidad a Dios, haciendo su obra, como decía Pablo, unánime, combatiendo con mis hermanos en el Evangelio, no combatiendo entre nosotros, sino en el Evangelio, todos contra
el desafío de predicarlo, ¿no? Que es diferente. Porque a vosotros os es concedido de Cristo, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Digan conmigo, el sufrimiento, como la salvación, son concesiones de Dios. Concesiones. Dios me concede el privilegio, digámoslo así, de creer en Él. No todos Dios les concede el privilegio de creer, pero al mismo tiempo, cuando te concede el privilegio de creer, te concede el privilegio de padecer por Él. Claro, esto es antipático, no es muy atractivo que poner en el frente de la iglesia, venga a sufrir, en vez de pare. Pero es la verdad. Y mejor conocer la verdad como es que una mentira que te acaricie, ¿no? O sea, no quiere todo, pero lo que quiero que vea que más allá de lo que pase, tenemos que naturalizar las dificultades en Cristo, o por causa de Cristo, naturalizarlas. Porque si no vamos a vivir siempre en conflicto y no terminamos de resolver el conflicto y esa falta de resolución del conflicto nos lleva a frenarnos en la tarea y la responsabilidad que tenemos, que es predicar el Evangelio, apoyar la obra, servir a Dios, ¿no? De repente estamos ensimismados en nuestros problemas, nuestras dificultades, en nuestros conflictos, ya sean relacionales, personales, de salud, financieros, y ya dejamos de pensar. Le pasa mucho, no, bueno, yo tengo mis problemas, ahora no puedo ocuparme. Y cuando hacemos así, ya no estamos viviendo a Cristo, estamos viviendo nuestros problemas. Pero, pastor, eso no es, pero eso es muy difícil. No, hermanos, es cuestión de perspectiva, es cuestión de valores. ¿Qué es para vos vivir? Si para vos vivir es Cristo, cae todo por su propio peso. Lo que pasa es que quizá para vos el vivir no sea Cristo. Ese es el problema. Ahí está el problema. El problema no está en que es difícil o fácil, sino el problema está en que tu vivir no es Cristo. Tu vivir es bendición, tu vivir es el milagro, tu vivir es el bien. Y la Biblia enseña que para mí el vivir es Cristo y en el peor de los casos el morir sería ganancia. Pero en definitiva todo traerá o redundará más para bien y para el progreso del Evangelio en mi vida, en mi familia, en mi entorno, en mi iglesia. Es un precio que hay que estar dispuesto a pagar, pero por supuesto, aquellos que dicen para mí el vivir es Cristo, saben que tienen todo el reino de los cielos de su lado. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está de tu lado, ¿quién se va a parar a hacerle frente? Pero vamos a un punto práctico que ahora en la boca de Pedro el Espíritu Santo nos hace saber, donde se nos deja un desafío para, escuchen esto, es un poco difícil, pero acéptelo o por lo menos lo va a poder aceptar cuando lea. Tenemos el desafío de naturalizar los sufrimientos en Cristo al tiempo que vivimos en santidad, ¿no? 1 Pedro 4:1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, o sea, en el cuerpo, vosotros también armaos del mismo pensamiento. ¿Qué pensamiento? Padecer en la carne. Armarse, ¿qué significa armarse? Y bueno, naturalizar, hacerse la idea de. Esto no quiere decir que vivas en un tango todos los días, insisto, pero que no te sorprenda que por vivir en santidad y vivir el Evangelio te sobrevengan algunas cosas que decís, no puede ser esto.
Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Eso es una de las bendiciones, ¿no? El que padece por la causa de Cristo ya no quiere vivir el pecado, porque el vivir es Cristo. El vivir no es el deleite temporal del pecado, porque el pecado es deleitoso o no es deleitoso. ¿Hay algún pecado que sea amargo, feo? No, si no nadie pecaría. El pecado es deleitoso. El problema son las consecuencias amargas del pecado, que es otra cosa. Pero el pecado no es, si no, no tentaría a nadie. Por ejemplo, ¿quién es tentado a permanecer en un lugar donde hay olor a cloacas, por ejemplo? Nadie. Ay, qué lindo es permanecer acá, dicen uno, ¿no? Hago una alegoría. O sea, hay cosas que son feas de por sí, pero el pecado no es feo. El pecado es atractivo, como un perfume. Un perfume es atractivo, o el olor a comida cuando tenemos la panza vacía, por ejemplo, es atractivo. ¿O no? Imagínese ahora la tarde, ¿no? No tomó olor a café con leche, así sale, pasa. Se siente la máquina de vapor, pasa por algún negocio y... ¿Vio? Ya el ruidito nomás le hace crujir el estómago. Tomar un café no es pecado, pero digo, el pecado todo tiene sus placeres, ¿sí? Todo pecado tiene su placer. No todo placer es pecado, ¿está? Porque también quiero que entiendan, ¿eh? El placer no es el pecado. ¿El placer quién lo inventó? Dios. O sea, el placer no es el placer fuera del lugar o fuera de la ley de Dios es pecado, ¿sí? Y ahí bien. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, en el cuerpo, conforme a las concupiscencias de los hombres, o sea, conforme a los deseos naturales del hombre, o pecaminosos, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces, quien ha padecido en la carne y por Cristo, lo que quiere es vivir conforme a la voluntad de Dios. No es que quiere salirse de la voluntad de Dios, quiere más. Es un beneficio, es gracia eso. Y ahí donde Pablo ve esto de que terminó aprendiendo a vivir, porque el vivir para él es Cristo, el vivir no es ser millonario, sino el vivir es Cristo. Él dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Las dos cosas sabía manejarlas Pablo. Hay personas que con dinero no pueden vivir sin hacerse daño con el dinero. No pueden, si reciben una cantidad extra de dinero, no la pueden canalizar correctamente. Los destruye, los aparta. Los aparta de Cristo, los aparta. A veces rompen familias, matrimonios, un desastre hace el dinero a veces. Sé vivir humildemente. Pasa esto también, ¿no? Que vienen las deudas, las complicaciones, y se acabó el gozo, se acabó la fe, se acabó el culto, se acabó el congregarme. No, así no tengo ni para el colectivo. Que canten otro, que ayuden otro. Que la obra de Dios la sustente un ángel, qué sé yo, que la hagan otro, qué sé yo. No es mi problema. Ya suficientes deudas tengo. Eso no es saber vivir humildemente, es no saber vivir. Otra vez, siempre debe ser la misma pregunta. ¿Para vos el vivir es Cristo o cualquier otra cosa? Si cualquier otra cosa es vivir, entonces no entendiste lo que es vivir a Cristo. Es un interesante punto, ¿no? Para mirar si mi fe realmente se orienta hacia ese estilo y condición de vida. No es difícil, insisto, no es una cuestión de hacer un esfuerzo, sino una cuestión de posición y ubicarse mentalmente, qué es tu valor primario, primero. Y aquí es donde él glorifica a Dios en las dos condiciones, ¿no? En la abundancia y en la escasez. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer, necesidad.
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque para él, como él vive a Cristo y el vivir es Cristo, Cristo es el mismo que lo fortalece. Porque no es él que busca fortaleza, sino que Cristo lo fortalece. ¿Por qué? Porque para él el vivir es Cristo. Y si el vivir es Cristo, Cristo mismo se encarga de fortalecerlo. Y cierro con una exhortación a la confianza. Para que exhortes a otros a confiar también en Dios. Y qué mejor que traer Hebreos, ¿no? Hebreos capítulo 10, verso 35. Les dice a los cristianos hebreos: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Obviamente la confianza tiende a perderse cuando aumentan los problemas, las dificultades, las necesidades, las contrariedades, las persecuciones, las cosas que no se dan como uno las planea. A pesar de que uno está viviendo en santidad, viviendo a Cristo, tratando de pararse en la forma en que debe pararse, ¿no? No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hay una condición previa. La promesa se recibe teniendo paciencia, teniendo paciencia, vamos cada día, cada momento haciendo la voluntad de Dios. Y referente a la venida del Señor dice: porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá, no tardará. Pero en definitiva, y acá se resume una de las formas que son sinónimas de vivir a Cristo: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma, dice el Señor. Pero afortunadamente, por la gracia de Dios, añadimos, ¿no? Nosotros no somos de los que retroceden para perdición. No somos esa clase de gente que va para atrás, que abandona, que tira la toalla, que se cansa, que renuncia, que escoge otra cosa que a Cristo. Escoge el mundo como Demas, otro como Juan Marcos, que se fue a escribir libros, no sé, a otro lado, ¿no? O como Judas, que escogió el precio de 30 monedas de plata, perverso, ¿no? Otros que escogieron criticar a Pablo para ganar reputación, ensuciar al otro para quedar yo bien. Sin embargo, vos podés tomar el ejemplo de Pablo y decir: no, yo entiendo, claro, que el vivir debe ser Cristo, porque no hay otra forma de vivir. El vivir es Cristo. Y se necesita confianza, y se necesita paciencia, y se necesita vivir en santidad, sí, todo eso. Pero, ¿de qué depende todo esto? ¿De un gran esfuerzo? No, de poner en orden tus prioridades. ¿Tu prioridad qué es? ¿La salud, la prosperidad, la bendición material o Cristo? Más allá de que lo tengas o no, ¿eh? Porque Pablo podía tener abundancia como escasez, salud como enfermedad. Podía estar preso como podía estar libre. Pero él entendía que todo eso redundaba para progreso del Evangelio, no para peor. Nosotros sabemos, ¿no? Porque a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Esto es conforme a los que a su propósito son llamados. O sea, que hay una concordancia en el que después de todo será para progreso del Evangelio, para bien de mi vida o del entorno, no lo sé, pero acá hay un plan sin duda de Dios. Dios hace silencio a veces. O tiene un plan silencioso como vimos el domingo, ¿recuerda? La silenciosa obra de Dios. Hay una obra silenciosa que no está revelada, que no nos cuenta Dios todo lo que hace con lujo de detalles. Y algunos patalean, chillan, se quejan, y otros dicen: no, Dios, esto es para bien, porque a los que amamos a Dios,
las cosas nos ayudan a bien. Yo voy a orar, le voy a pedir a Dios, Señor, líbranos, ábrenos la prisión, la cárcel, provéenos, multiplícanos, sánanos. Con todo el derecho del mundo, porque Dios nos dijo que lo hagamos, no que no lo hagamos, que lo hagamos. Y que hagamos como la viuda, una, otra y otra vez. Como Pablo hizo hasta con el aguijón en la carne, Señor, quítame 3 veces. Y el Señor las 3 veces le dijo, pero si Dios no te dijo ninguna vez que no te quería sanar, seguí orando. Si Dios no te dijo ninguna vez que no te quería sacar de las deudas, seguí pidiendo que Dios te saque adelante. ¿Por qué decir, no, será la voluntad de Dios? No, y si Dios no te dijo que no. Ahora, si Dios te dice, bueno, no, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu pobreza, bueno, pero hasta que no te lo diga, o mi poder se perfecciona en tu enfermedad, bueno, pero hasta que no te lo diga. ¿Y cómo sé cuando me lo diga? No te preocupes, cuando te lo diga te vas a enterar que te lo dijo. ¿O no te pensás que Dios es Dios para decirte lo que tenga que decirte? Claro, pero hasta tanto, ánimo, vamos. No retrocedas, decirle a otro, ¿qué haces retrocediendo? ¿Vos sos de los que retroceden o de los que tienen fe para preservación del alma? ¿De cuál sos vos? ¿De qué lado de la grieta estás ahora ya que está de moda? ¿De qué lado estás? ¿De los que se pierden o de los que se salvan? No hay lugar para tibios. A los tibios los vomitaré de mi boca, dice el Señor. Bueno, yo sé dónde estás. Si todavía estás acá en el culto es porque sos de los que tienen fe para preservación del alma. Así que ánimo a levantar las rodillas paralizadas, los brazos caídos y comenzar a adorar, a servir a Dios. Ponete de pie. Mientras tanto, y vamos a orar los que tenemos fe para preservación del alma. ¿Todavía confía en Dios? Hay un grande galardón por eso. Confía que Él suplirá todas las cosas que nos falten conforme a su riqueza en gloria. Amén. Ánimo entonces, a no desmayar, a no tener miedo. Claro que da miedo a veces. Claro que da un poco de sensaciones difíciles. A Cristo le dio mucho dolor el saber que iba a la cruz o no. Transpiraba gota de sangre. A nosotros nos transpiran las manos, nos ponemos ansiosos, luchamos. Pero en el fondo del corazón, ¿qué hay? No, Dios es fiel. Y a veces nos agarran pensamientos, nos quieren atribular los pensamientos, va a terminar todo mal, esto no sé dónde vamos a ir a parar, voy a pagar, no voy a pagar, voy a tener, no voy a tener. No, pero Dios es fiel. Y ahí está, la batalla, ¿no? Echa tu ansiedad, toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Decirle que está al lado, Dios te cuida. Dios te cuida. Dios te cuida. Oramos, Señor, gracias. Porque fieles son tus promesas y tus palabras, dignas de confianza. Somos nosotros a veces los que dudamos, los que ponemos manto de duda a tus promesas o a tu fidelidad. Pero tu fidelidad es grande, Señor. Somos nosotros los incrédulos, los inestables, los que retrocedemos a veces. Pero ayúdanos, Padre, y ayúdanos a ayudar, a levantar a otros, a motivar a otros, a que no retrocedan, a que no caigan, a que no abandonen, sino que se arrepientan de su apostasía, de su renuncia y vuelvan a los pies humildemente de Cristo. Ayúdanos, Señor, a mantenernos ahí, a tus pies, esperando en tu misericordia, Señor, sabiendo que estamos puestos para defensa del Evangelio, para anunciar el Evangelio, para hacer tu obra, Padre. Gracias por tu amor, Padre. Gracias, gracias, Señor. Gracias, gracias. Amén.